Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y ahora de viva voz, como le anuncié desde muy temprano, el privilegio de contar con el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Como siempre, Ernesto, te agradezco, te aprecio mucho tu presencia con nosotros. Al contrario, Ricardo, con mucho gusto, buenos días. Buenos días. Maestro López Portillo, a ver, Ernesto, ¿cuál tu diagnóstico sobre la relevancia que tiene o no, ya nos dirás, y en qué grado sobre todo, el hackeo a la Secretaría de la Defensa? El hecho de que miles y miles de páginas de documentos hayan sido sustraídos por este grupo de hackers Guacamaya, Ernesto. A ver, Ricardo, tiene como varias posibilidades de interpretarse esto. Por un lado, desde luego el tema técnico, tecnológico, que tiene que ver con la vulnerabilidad de los sistemas de información. Primero que nada, uno esperaría que esos sistemas están adecuadamente protegidos, pero eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué sabemos, Ricardo, y qué no sabemos de la forma como funcionan, están diseñadas, cómo operan todos los días las Fuerzas Armadas? Y esta es la pregunta que cada vez es más evidente, Ricardo, que no podemos responder como sociedad. Así que un evento como este lo que hace es enseñarnos, al menos un poco, de lo que sucede ahí adentro. Ha trascendido apenas quizá la primera información de lo que se estará trabajando, documentando, investigando respecto a estos millones de documentos, se nos dice que hay ahí. Y lo primero que ha trascendido tiene que ver, primero, por supuesto, con la vulnerabilidad misma, pero segundo, por ejemplo, con una cultura institucional que tiene un problema sistémico, por ejemplo, de acoso contra las mujeres adentro de la propia institución, como lo documentó el periódico El País. La pregunta de fondo, Ricardo, y que nos debería preocupar mucho más de lo que parece que nos está llamando la atención, es si estamos dispuestos a aceptar que la relación con las Fuerzas Armadas les dé, por un lado, más y más recursos y atribuciones, y por otro lado no les imponga controles civiles. Es un desequilibrio, en mi concepto, que parece que como sociedad estamos dispuestos a aceptar. Un desequilibrio entre poderes, Ricardo, y controles que son propios de instituciones democráticas. Esto lo asociamos rápidamente con los recientes, la información que trasciende en torno al caso Ayotzinapa. Hay que tenemos que darnos cuenta con mucha preocupación que no estamos pudiendo tampoco corroborar, Ricardo, qué es lo que realmente está pasando respecto a las investigaciones que señalan a personal particularmente de la Sedena, involucrado en distintos momentos de aquella noche de septiembre, noche y madrugada de septiembre de 2014. Esto entonces nos hace puntualizar la preocupación respecto a la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, Ricardo, porque parecen esas instituciones colocarse por encima de los estándares que pensamos que deben imponerse a las instituciones civiles. Y aquí es donde aparece, Ricardo, el concepto del militarismo. El militarismo es esa actitud, esa opinión, esa creencia de que las Fuerzas Armadas se colocan por encima de las instituciones civiles en sus capacidades
pero también por encima de los estándares de rendición de cuentas del Estado mexicano, Ricardo, lo cual nos coloca en una ruta cada vez más preocupante porque, repito, son más poderes y cada vez menos controles, Ricardo. Ahora no sé si ves este otro síntoma que llama la atención, que en gobiernos recién llegados como Tamaulipas o como Quintana Roo se hayan enviado, en lugar de las primeras designaciones y propuestas de civiles al frente de las áreas de seguridad de esos gobiernos, se hayan enviado a marinos y a miembros del ejército, Ernesto. Sí, se está profundizando una tendencia que ya venía de tiempo atrás. Sí. De entregar a personal militar o personal militar en retiro, entregarle las instituciones de seguridad estatales. Ahora, aquí hay otra pregunta, Ricardo. ¿Las instituciones civiles se quitan o las instituciones militares las quitan? Es decir, ¿por qué da pasos hacia atrás la institución civil, el gobierno civil de la seguridad da pasos hacia atrás y el gobierno militar de la seguridad da pasos hacia adelante? ¿Por qué? Esto no lo podemos clarificar como quisiéramos porque no tenemos precisión de la información, porque no se rinde cuentas por esto, Ricardo. Esta es una contradicción estructural en el Estado mexicano y en buena parte de la región, me parece. Se decide que son los militares las personas competentes, al parecer, eso es lo que nos dicen, cuando son los gobiernos o son las candidatas y los candidatos civiles los que ofrecen la seguridad. Es decir, votamos en procesos electorales por una oferta civil de seguridad y nos la cambian, Ricardo, por una oferta militar de seguridad. Esto es gravísimo, no podemos imponer rendición de cuentas sobre eso porque los contrapesos están apagados, Ricardo. Sí. Una exdiputada me decía el otro día, no hay civil que le diga no a los militares. Entonces la pregunta, Ricardo, es, ¿se quitan las instituciones civiles? Sí. ¿O las quitan las instituciones militares? O la otra, Ricardo, es que sea un proceso doble. Un autor que publicó recientemente un compilado de ensayos sobre este tema habla de ausencia, debilidad de instituciones civiles. Sí. Así que, Ricardo, tenemos que hacernos las dos preguntas. ¿Qué están haciendo los civiles para que esto pase? ¿Y qué están haciendo los militares para que esto pase? ¿Y cómo se va entrelazando este proceso de expansión de la ocupación de los militares de instituciones y funciones civiles? ¿Y cómo valida los gobiernos civiles, cómo validan con ellos mismos, cómo validan la ruta de hacerse a un lado y preferir mandos militares cuando hemos votado por ofertas civiles, Ricardo? Maestro, como siempre, de verdad, interesantísimo y aleccionador escucharte. Siempre aprendemos contigo. Ernesto, te mando un abrazo y gracias por tu participación con nosotros esta mañana. Buena semana, Ricardo. Muchas gracias. Igual para ti, igual para ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.